Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, pues hoy es miércoles y también toca la participación ahora de Diana Martínez. Ella es colaboradora de Mente Mujer. ¿Cómo estás, Dianita? Muy bien, Adela, buen día. Oye, pero también cubres toda la fuente judicial, ¿no? Bien lo que pasó ayer en la corte, ¿no? Histórico, ¿no? Histórico y muy emocionante. Sí, desde el proyecto, todo, que es una joya, todos los argumentos, hasta las votaciones, las participaciones de los 10 ministros. Sí, la verdad que sí. Y por unanimidad, no fue padrísimo, la verdad. Pero hoy nos vas a hablar de violencia obstétrica. Sí, que es un concepto que pues sí, es relativamente reciente y prácticamente nadie conoce, ¿no? ¿Qué es la violencia obstétrica? Y las mujeres no saben cuándo lo sufren. Exacto, creo que ese es el punto medular, Maca. En este caso, ¿qué es la violencia obstétrica? Es un tipo de violencia hacia las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio cometido por el personal de salud. ¿Qué tipo de violencia se da? Pues desde las humillaciones, desde los regaños, desde el practicarles cesáreas cuando existen las condiciones para que sea un parto natural, aplicarles también métodos anticonceptivos irreversibles y sin su consentimiento, impedirles amamantar a los recién nacidos, son algunos de los tipos de violencia obstétrica. Y también la otra cara de la moneda, ¿no? A veces una mujer dice, yo ya quiero que me hagan cesárea y empujan el momento hasta, o sea, hacen que la mujer pase unos dolores y que sufra para acabar haciendo una cesárea, ¿no? O cuando una mujer decide amamantar menos también, los doctores de pronto ahí se van encima a juzgar. Sí, o sea, hay muchos tipos de violencia, pero como dices, no se asumen como víctimas de esto, de esta práctica y de un delito, que también hay que decirlo, es un delito en algunos estados, sobre todo porque es un concepto reciente, pero también porque creo que históricamente nos han enseñado a que el parto está ligado con el dolor y que el maltrato es normal durante el parto, durante el embarazo o el puerperio, ¿no? Entonces, hay pocos datos al respecto. Hay una encuesta del INEGI que dice que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones, es del 2016, la dinámica de las relaciones en los hogares, que pues es la más reciente, no hay muchos... No hay más. No hay datos al respecto, que por lo menos de octubre de 2011 a octubre de 2016, al menos 8.743.000 mujeres sufrieron o vivieron un parto. De estas, 33.2, que son aproximadamente 2.921.000 mujeres, sufrieron maltrato por parte del personal médico. Son muchísimas mujeres. O el típico no está lista todavía, regrese, ¿no? Sí, que acaba luego en tragedias también, ¿eh? Sí, por ejemplo, el caso de la mujer que entrevistamos, Adriana Buenrostro, ella ya forma parte de la colectiva No Más Violencia Obstétrica, pero ella dice, pasaron 22 años para que yo supiera que fui víctima de violencia obstétrica. ¿Qué le hicieron a ella? Le hacen, además del maltrato psicológico, le hacen una episiotomía, ella lo llama como mutilación genital, tenía 17 años en ese momento, hacen esta episiotomía que es un corte en el perineo bajo el argumento de evitar desgarros. Pero es muy común. Súper común. E innecesario, dicen ahora, ¿no? Sí. Ella se da cuenta 22 años después y dice, lamentablemente esto es generacional. La violencia obstétrica... A mí me hicieron, ¿eh? La sufrió mi mamá, ahora la sufren las amigas de mis hijas, entonces va por generación y nadie se asume como víctima, ¿no? ¿Qué tipos de casos llegan a esta colectiva? Justamente eso, los regaños, el maltrato, el castigarlas con no atenderlas por estar gritando de más. No. Sí, y eso también lo documenta el INEGI. Pues duele. En su encuesta. Es otro de los temas, ¿no? Pero creo que hay una parte que es todavía más peligrosa. Hay un caso de la Suprema Corte, lo resolvió hace poco la primera sala, y el proyecto lo elaboró la ministra Norma Piña, que fue un proyecto que hizo un análisis a conciencia de lo que es la violencia obstétrica, una mujer, Susana. De hecho, ese caso lo dimos a conocer en el Heraldo de México, porque en un hospital del IMSS, ella llevaba 3 días en labor de parto, cuando le hacen este método anticonceptivo irreversible, que es una oclusión tubaria bilateral,
la ligadura de trompas. La médica le dice que su esposo y su mamá ya habían dado su consentimiento para que le hicieran ese método. Ella, pues en labor de parto, dice, ok, firma la autorización. Hasta después dice, pues es que fue mentira. Ni mi esposo ni mi mamá dieron ese consentimiento. ¿Por qué hicieron eso? Pues la Corte la amparó, ordenó que se le diera alguna atención para ver si se puede revertir ese método, y creo que es importante porque la Corte determinó que fue víctima de esterilización no consentida y que ese tipo de violencia obstétrica institucional es un tipo de violencia de género. Hay otro caso por ahí también que llegó a la Corte, ahí se está pidiendo indemnización, pero bueno, por lo menos estos argumentos de la ministra Norma Piña son muy importantes, pero ya es una oclusión tubaria bilateral. Pero esto que comenta Maca de no estoy segura que hay otros casos. Eso reversible, ¿eh? Pues yo supe que no, que cuando Yo entrevisté también. a uno de los abogados decía que la señora lo había intentado, pero que era sumamente doloroso. Sí, y creo ella que no. desistió. Aquí están diciendo, deberían de oír todo lo que dicen las enfermeras, a veces en el IMSS son súper vulgares, te dicen que cuando uno estaba haciendo al hijo no se quejaba, o que para qué uno anda abriendo las piernas. Ay, no. Es súper de las cosas. Sí, pasa con mucha más frecuencia de lo que pensamos y evidentemente de lo que se quisiera, ¿no? Ahora, no solamente en instituciones de salud públicas, también en privadas, hay que decirlo. Por lo menos Adriana nos dice, los casos que más nos llegan son del IMSS y del ISSSTE. Yo platiqué con gente de ambas instituciones. En el IMSS lo que me comentan es que creo que es un paso importante, se reconoce ya el concepto de violencia obstétrica y bueno, como no, ¿verdad? Después de también esta resolución de la Corte, pues creo que no les quedaba más remedio. ¿Qué se hace al respecto? Tienen una estrategia de atención a mujeres embarazadas que se enfoca principalmente en empoderar a la mujer para que pueda ejercer sus derechos plenamente y también en este tema de la capacitación al personal. Lo que me comentan es que por lo menos ya hay una cartilla especializada que a las mujeres que tienen más de 32 semanas de embarazo se les da un tour obstétrico para que sepan, van a estar en el hospital, qué les van a hacer, etcétera. Y en el caso del ISSSTE, pues no hay un protocolo como tal de atención a la violencia obstétrica, pero sí de atención durante el embarazo. Creo que sería lo mínimo que debería existir. Entonces Pero ya claro. es un paso importante. Muchísimas mujeres están escribiendo historias de horror. Dicen, en mi caso, un doctor, sabiendo que el bebé no podía llegar a término, alargó el legrado y me hizo pasar dolores y malestares grandísimos. Eso pasa mucho también. ¿Y qué se hace en esos casos, no? Creo que porque no poca sabes si gente... tienes la esperanza de que puede solucionarse o que el doctor te está llevando, ¿no? Sí, El tu prioridad es salir bien, ¿no? Y el bebé. Pero, por ejemplo, nos comentaba gente de GIRE, del Grupo de Información de Reproducción Elegida, que son 8 estados los que contemplan el delito de violencia obstétrica, pero solo 6 lo tienen tipificado como tal, así con ese concepto. Hay otros 2, Aguascalientes y Guerrero, que lo tienen, pero como un delito de responsabilidad médica y como un tema de violencia de género. Hay algunos otros estados que hacen intentos o lo tienen ahí escondido en el Código Penal, pero bueno, pues creo que poca gente realmente va a denunciar por un tema de violencia obstétrica y sobre todo también que finalmente va a ser un tema entre particulares, porque denuncias a la médica, al médico, a la enfermero, pero creo que es un tema institucional, ¿no? Es ya directamente con la institución y cómo lo tienen incluso arraigado y desde las escuelas, ¿no? Lo que me comentaban las expertas es un tema desde las escuelas de medicina. Una mujer va al hospital y no sabe exacto lo que está bien y lo que está mal. Pues no. Tactos innecesarios se están poniendo aquí también. Y que por más de 5 personas diferentes, ¿no? Sí, porque entra como el séquito de los doctores. O los estudiantes, ¿no? Sí, ¿no? exacto. Dice aquí Yasmín Vaca, hace 10 años me hicieron una cesárea sin anestesia en el IMSS y ya que sacaron a mi hijo me la pusieron, pero me noqueó y todavía me regañaron por no ver a mi hijo. No. Está muy difícil. Todo esto y toda la información de dónde pueden acudir, etcétera, está en la plataforma de Mente Mujer, ¿no? Exactamente. Se publicó el lunes y ahí viene... Ya se está publicando todos los lunes Mente Mujer. Sí. Perfecto. Y ahí podemos ver todo. Todo eso, también estadísticas, esta encuesta y también los tipos de violencia obstétrica para que puedan sí, para que la gente sepa, las mujeres sepamos. Claro, ahí está la portada, la estamos viendo en la televisión, pero para la gente de radio, bueno, ya lo saben, en la plataforma de Mente Mujer me parece
muy importante y como siempre, Diana, gracias porque siempre nos traes temas interesantísimos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dianita. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el estado de